encuentro tres. Oh, bueno, si me lo decís así. Ay, sí, no sé por qué me parece todo en francés. Bueno, Carmen es... Ahí va. lo que nos parecía como súper importante de Carpentier, más allá de la novela, es también el prólogo, ¿no? Como que plantea ahí las bases o los fundamentos de lo real maravilloso. Bueno, no sé si tienen alguna idea o alguna noción de esto, de a qué nos referimos con lo real maravilloso, que un poco lo charlamos en la última clase. Ujú. ¿Quieren volver a contar un poquito? Sí. Bueno, podemos empezar con el prólogo. Sí. Sí, empezaría con el parte porque eso nos sirve para pensar también Rulfo y demás. Así que sí, arranquemos por ahí. Bueno, algo que dice, voy a leer una parte de lo que dice Carpentier en el prólogo. Hay muchas partes, pero dice, pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. Fin de cita. Acá él lo que hace es distanciarse, toma una distancia que ya lo había empezado a hacer en la primera parte del prólogo, de lo que son los surrealistas, por ejemplo, él los llama los magos a poco costo, que trabajan con lo fantástico o lo maravilloso, entre comillas, de una manera que él considera un poco superficial, tal vez, porque lo considera que son juegos, ¿no? Juegos de, por ejemplo, mezclar palabras. ¿Vieron lo que hacen los surrealistas, ¿no? Esto de, bueno, conectar palabras o conectar imágenes que no suelen estar juntas y crear nuevas asociaciones. Todo muy desde la exploración y desde el juego, que para Carpentier no está fundamentado en en una forma de ver la realidad. O sea, lo que él va a decir es que lo real maravilloso se fundamenta en una particular forma de abordar lo real. Y esto, por supuesto, se fundamenta en lo que es la crítica que hacen algunos escritores latinoamericanos de la forma de concebir la realidad desde la perspectiva europea, ¿no? Y desde la perspectiva occidental. No sé si se acuerdan algo de realismo mágico, ¿se acuerdan? Creí seguro. Ya lo mandaba al frente. Sí. Sí, algo me acuerdo. No tengo el ejercicio de la lectura habitual, pero me parece interesante esto que decís de marcar distancia con el surrealismo también, porque si bien es algo que Carpentier lo ve desde un lado más lúdico, los surrealistas te van a decir que es el pleno reflejo del subconsciente, que por eso no es real. Entonces está buena la distancia como primera medida y la distancia entre Europa y América Latina también. Vivimos realidades totalmente paralelas, distintas. Y lo que nosotros vivimos da para meternos en este mundo de lo real maravilloso. Después, a ver, ¿qué me habías preguntado? No, esto de, porque el realismo, todas estas cuestiones de lo real maravilloso, realismo mágico, surgen dentro de este contexto de que muchos escritores sí, particularmente son varones, ¿no? Pero hay algunas también mujeres, que empiezan a cuestionar directamente el concepto de lo real, o sea, lo que hace la literatura, desde la teoría literaria, es también establecer estatutos de lo real, decir, bueno, cuando nosotros hacemos literatura fantástica, ¿estamos haciendo, digamos, algo que no es real o estamos trabajando con otras dimensiones de lo real o estamos trabajando desde otra cosmovisión de lo real? Entonces, todos estos cuestionamientos también están fundamentados en la historia de Latinoamérica y en las culturas, ¿no?
que ya existían antes de la conquista, y que tienen una visión de la realidad y tienen cosmovisiones que no separan tan taxativamente lo real de lo maravilloso, justo, ¿no? Que no fueron concebidas por la Ilustración. Claro. Y por esa división tan taxativa de, bueno, esto es real porque puede ser probado, puede ser medido, puede ser tocado, y esto es maravilloso, fantástico, porque no tiene explicación racional, ¿no? Como que esa división no existe en todas las culturas. Claro, tampoco existía en las culturas, digamos, que podríamos decir originarias de Europa, digamos, ¿no? O sea, fue un trabajo bastante importante que se llevó a cabo ahí, de erradicar también otras formas de entender el mundo, otras cosmovisiones que no eran que no eran, bueno, sí, me resulta raro decirle cosmovisión, pero que no era la lectura del mundo del racionalismo ilustrado, muy afín y en consonancia y coherencia con las necesidades económicas también, ¿no? Que se planteaban en ese momento en Europa. Claro, que es lo que trabaja Federici, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es lo que trabaja Federici? Claro. Federici en Calibán y la bruja, ¿no? Como... Claro, se destruyen otras formas de experimentar la vida, digamos, ¿no? Y esas formas implicaban obviamente otras formas de concebir las posibilidades de la realidad en tanto, bueno, realidad siempre es un concepto que manejamos desde el racionalismo ilustrado, entonces, bueno. Se apropiaron del concepto de realidad, básicamente. Sí, sí, qué sé yo, o es el concepto que es de ese origen y que quizás, no sé, no había quizás una división, ¿no? No sé. Sí. Es una división que es propia de esa corriente de pensamiento y de esa corriente política de pensamiento, ¿no? Porque sostiene un sistema económico y político, que después, bueno, obviamente es el que llega hasta estas costas, ¿verdad? Sí. Y justamente como que elegimos estas dos novelas porque nos parece que de alguna manera, por más de que han sido escritas por escritores que fueron formados por la academia, tanto Rulfo, que bueno, tuvo un origen más rural, si se quiere, pero que después fue formado por la academia, como Carpentier, que también... igual, de todas formas, son novelas que de alguna manera tratan de volver a religar, a volver a unir de alguna forma lo histórico, lo material, lo fáctico, digamos, con lo simbólico, lo literario, lo maravilloso, lo que no puede tener una explicación desde el racionalismo ilustrado, ¿no? O sea, lo que hace Carpentier también en esta novela es tomar, o sea, vieron, en el prólogo también habla de su forma de composición de la novela y habla del nivel de meticulosidad y de detalle que le llevó la investigación histórica. O sea, que no es, él hizo todo un trabajo de un historiador para hacer esta novela, pero al mismo tiempo la cuenta desde una perspectiva que permite que existan hechos que escapan digamos, que no encontraríamos en un manual de historia, ¿no? Que no encontraríamos en una lectura más racionalista de la historia, que explicaría, bueno, diría, no, esto es un mito, esto es una leyenda, no entra en la categoría de historia, no entra en la categoría de lo real, son historias que se inventan esta gente que bueno, que son supersticiones, y no las incorporarían dentro de lo histórico, ¿no? Sí, no las incorporarían dentro del manual del canon del procedimiento de investigación de la historia como materia en sí. Eso es súper interesante. Digo, lo que nos permite la literatura es esto, es jugar con el lenguaje, porque bueno, sabemos que desde el lenguaje se construye la realidad. Digo, no quiero caer en una realidad de manera tan pesada, pero hay unas cuantas corrientes filosóficas que plantean esto. Incluso autores como Nietzsche, Nietzsche,
todos los que vienen en la modernidad y que también son europeos, que dicen, o sea, hasta Wittgenstein, no sé, que son más estructurados de lo que su nombre existe, adquiere calidad de ente, y entra dentro de la realidad de la percepción humana. Entonces la historia lo que hace es sesgar, porque culturalmente nosotros tenemos, sin ir más lejos, bueno, yo ahora estuve en Misiones hace horas, y cuando vos cruzás la frontera a Brasil, ahí están los carteles de Loan, y se me viene a la cabeza el argumento de la familia, de que se fue a pasear y se lo llevó el pomberito. Y es tremendo eso. Luego, culturalmente sucede, y es una realidad construida en base a la idiosincrasia del pueblo. Es esto que decir, Flor, el manual de historia no te va a decir. Claro, se lo lleva el pomberito. Claro, es tremendo. Pero bueno, es la realidad que percibe un colectivo a través de sus tradiciones y sus lenguajes. Digo, la literatura nos permite abrir esa puerta también, incorporar. Yo no tengo muy presente la novela de Rulfo en detalle, pero entiendo que pasa constantemente esto. Sí. Hay una cuestión de tradición y de historia en un pueblo. Bueno, pasan cosas que son realmente maravillosas. Sí. Sí, tiene que ver también, bueno, con esto que siempre circula esta frase de que, bueno, la historia lo escriben los vencedores, como que, bueno, hay una... eso, los hechos y lo que pasó se construye también desde esa forma de entender la realidad, de esa forma de leer la realidad, y por eso nos parece que bueno, tanto la novela de Carpentier como la de Rulfo habilitan, digamos, pensar la historia desde tal vez una posición un poco más subalterna. Bueno, traemos también conceptos que planteamos en la primera clase, ¿no? Esta idea de de lo subalterno. Pero no tanto, no desde el contenido, simplemente, sino desde la forma, desde una forma de composición, desde una estructura que tienen estas obras y desde una manera de eso, de concebir lo que sucede, ¿no? Sí, estamos ahí como pivoteando un poco entre una y otra, me parece que está bueno también para delinear como estos puntos de encuentro y también de diferencias, porque las dos, esto, ¿no? Abordan experiencias de la subalternidad. Las dos tienen una relación distinta con la historia, digo, con los hechos históricos, ¿no? Porque lo vamos a ver después en Rulfo. En Rulfo no se tematizan, que aparecen de una forma más simbólica. En Carpentier sí, de hecho está la cuestión, digo, él está escribiendo la crónica de lo real maravilloso que fue el suceso de la independencia de Haití, ¿no? Entonces está bien anclado y justamente está planteando esta fidelidad respecto de los hechos, que no es una fidelidad cientificista, ¿no? No es en términos de la historia como con esto que vos mencionabas, Cris, ¿no? Con un método científico que hace que uno, digamos, tome ciertas cuestiones y otras las descarte o que las ponga en un lugar secundario de, bueno, superstición, creencia, leyenda. Y él justamente lo que hace es no separar, ¿no? Creencia y realidad. Y eso hace que a él le permita darle un lugar en su trama a estos eventos ritualísticos, diríamos, ¿no? Que fueron de gran importancia en los momentos de rebelión de los negros, en todo el proceso que llevó finalmente a la independencia de Haití. Y algo que mencionar, que igual lo estuvimos describiendo, pero en este sentido, la diferencia, digamos que por lo menos Carpentier explicita respecto a otras corrientes como, bueno, más de lo fantástico o del surrealismo,
es que en lo real maravilloso no hay artificio, ¿no? Esa es una diferencia bastante clave que él expresa, ¿no? Obviamente que, bueno, ya lo que pasa es que, bueno, digamos, los surrealistas están tomando la psicología, la dimensión psicológica, que es una, digamos, desde una óptica que abre la ciencia también, ¿no? Que antes de Freud era mucho más ligada a, a lo que hoy llamaríamos parapsicología, pero después toma ya una vía mucho más científica, metodológica, ¿no? Que se fundamenta como en ciertos principios de proceder para poder validar, ¿no?, las cosas que se van corroborando en la práctica. Entonces está ligada a una cosmovisión, digo, yo lo pensaría también como una cosmovisión, es una cosmovisión cientificista, ¿no? Occidental o occidentalizada, como queramos, que no sé qué tan autoconsciente es de que también se funden creencias, ¿no? Pero bueno, como ha sido lo que dominó y lo que se ha erigido también en este lugar de la verdad en función de la racionalidad que determina la realidad como algo despojado de ciertas otras posibilidades, entonces parece que tiene más valor de realidad que otras cosas, ¿no? Pero bueno, creo que estas novelas lo que hacen es poner en cuestión eso. Sí. Que bueno, en la primera clase hablábamos un poco de que traíamos un capítulo de un señor que se llamaba Bernard, que es un historiador y que en uno de sus textos, bueno, analiza muchos aspectos de la cultura de la Grecia antigua, pero particularmente nos interesaba un capítulo en el que él busca históricamente el momento en donde se empiezan a diferenciar y a distanciar lo que es la palabra, digamos, del logos y lo que es la palabra del mitos, ¿no? O mitos, ¿no? Nunca sé ¿cuál es la pronunciación? ¿Sabes? Yo creo que es grave. Sí, es grave. Okay. Porque la Biblia es larga. Sí, la Omicron es breve. Entonces ahí es cuando se empiezan, digamos, no siempre fue así, él lo dice en este capítulo, como no siempre se dividió de un lado lo lógico, lo racional, lo científico, la verdad, y del otro lado la creencia, lo afectivo, lo mágico. No fue siempre así, pero en un determinado momento que coincide con la expansión de la escritura, y digamos con que también la escritura permite como soporte organizar las ideas y organizar el discurso de otra manera, bueno, ahí se empieza como a establecer esta taxonomía y esta dicotomía, que bueno, como dice Ab, en realidad es muy cuestionable, ¿no? Porque todo lo que se construye como algo puro y científico también está atravesado por un montón de creencias que no son conscientes de sí mismas, ¿no? No se consideran a sí mismas como creencias, sino que se consideran como la verdad. Sí, entonces, bueno, lo que podemos pensar particularmente de la novela de Carpentier, así como más, tal vez más relevante, en principio, bueno, el tema de la estructura, no sé si algo saben de cómo está organizada o de lo que estuvimos hablando la última vez. Díganos sobre todo para no repetir, digamos. Están hablando de la de Carpentier ahora, ¿no? Sí. De la estructura y eso. Hay muchos, digamos, hay varias cosas que llaman la atención de la estructura. Una es el tema de los saltos temporales. Hay muchos saltos, ¿no? Como que hay... En la hojita que le habíamos mandado la otra vez hicimos como una división en las partes en las que podemos dividir un poco la novela en términos históricos. Y la otra cuestión que llama la atención es que hay ciertos hechos, puntualmente el tema de las rebeliones, ¿no? Y de las revoluciones, y después la imposición de regímenes muy severos y muy, bueno, obviamente coloniales, que de alguna manera se van alternando y van generando como esta sensación de repetición y circularidad, ¿no? Hay algo de también una concepción de lo histórico que no es lineal,
justamente porque están estos saltos, están estos eventos y estos acontecimientos que de alguna manera vuelven a generarse, obviamente con otras particularidades, con otros sujetos históricos, pero que bueno, nos parece también muy, muy elocuente y muy, muy interesante para pensar nuestra realidad latinoamericana también, ¿no? Con estos aparentes ciclos de algunos ciertos avances y después imposiciones de regímenes cada vez más severos. No sé. Sí, algo espiralado también, ¿no? O sea, hay como una cosa de que es una vuelta que no es exactamente a lo mismo, pero que vuelve a traer ciertas lógicas o estructuras, ¿no? Que finalmente en algún punto nunca dejan de estar. Como que están con diferente iluminación, si se quiere, ¿no? O con un funcionamiento que les da distintas intensidades, pero que es eso, es como hay algo de una repetición, ¿no? Y de ciclos que regresan, que vuelven, pero es más como una cosa, yo creo que figuradamente la espiral es lo que lo representa más. Sí, totalmente. Y bueno, lo que decía antes de que no hay un artificio tiene que ver con que para Carpentier lo maravilloso no hace falta crearlo. O sea, lo maravilloso está en un registro y en una observación de la realidad latinoamericana, ¿no? Eso es lo que él va a decir en parte. A eso nos referimos con que no es un artificio. O sea, que esto es súper cuestionable, ¿no? Lo podríamos cuestionar, pero desde su posición, él va a argumentar que lo real maravilloso surge de la observación de la realidad latinoamericana, que bueno, tiene muchas particularidades desde lo paisajístico, o sea, desde el paisaje, desde la naturaleza, desde los hechos que ocurren, desde las mixturas, ¿no? Que hay, que bueno, que ahí también podríamos traer a Silvia Cusicanqui y pensar como todas esas tensiones que existen en el territorio latinoamericano y que, bueno, y que para Carpentier constituyen por sí mismos lo maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso. Sí, que es esto de que vos en la cita traías, ¿no? Dice, esta revelación privilegiada, iluminación inhabitual, favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, ¿no? Y bueno, después habla de una ampliación de escalas y categorías, etcétera. Que son percibidas con particular intensidad. Hay algo de casi como si fuera un estado alterado de la conciencia, digamos. No es que esto no existe, es que vos en tu estado, digamos, normal, quizás no lo llegás a percibir, y lo maravilloso se trata de poder prestarse a esa percepción, más que a crear algo que tenga a lo insólito como eje, pero que eso requiera que de tu parte haya toda una creación de eso, sino que eso está, vos tenés que ponerte a disposición de eso, ¿no? Creo que un poco ese es el planteo. Por supuesto que está el artificio literario, por eso es discutible en términos de bueno, creo que claramente hay siempre hay. Sí, yo creo que siempre hay. Pero bueno, él está hablando de, dentro de ese artificio literario, digamos, bueno, cómo, desde dónde está puesto, digamos, el poder de generar eso. Si en la realidad misma o en quien escribe, que no sería tanto un mediador, en el caso de un surrealista, por ejemplo, para la idea de Carpentier, sino más bien un prestidigitador, que es lo que dice él, ¿no? Como un mago, bueno. Entonces produce un artificio para que eso parezca lo que él quiere que parezca. Pero en realidad acá no se trata de parecer, digamos, eso es así, solo que hay que estar disponible para poder transmitir esa potencia de la realidad, digamos. Sí. Bueno, les leo una última parte acá del prólogo, que con esto más o menos cierra él el prólogo, y hablando del texto de la novela, dice: en él se narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo, en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa, que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta de calles, sino que oculta bajo su aparente intemporalidad un minucioso cotejo de fechas y de cronologías,
Y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica apostura de los personajes que se encuentran, en determinado momento, en la encrucijada mágica de la Ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso, en una historia imposible de situar en Europa, y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados. Bueno, y después termina con esta pregunta, ¿pero qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso? ¿No? Entonces esto es lo que venimos diciendo. Primero, que es esto, su posición de escritor es como si él se hubiese encargado simplemente de buscar todos estos datos, de reconstruir esta historia, y después dejar, como decía Ab, de que lo maravilloso simplemente fluya y surja de esa historia, ¿no? Como sin necesidad de forzarlo, sin necesidad de que el escritor intervenga en esa, digamos, en esa cuestión maravillosa, sino simplemente dejando que esos hechos extraordinarios hablen por sí mismos. Esa es la posición y la imagen que construye él, ¿no? Quería mencionar algo más de esto y se me fue. Que también para mí hay algo de esto que igual sale de lo literario, en el sentido de que él está justamente hablando de estos hechos, ¿no? Seguidos en todos sus detalles. Y también hay algo de esa, de esa posibilidad de abrirse, creo, pensándolo también para traerlo a para que no quede en simplemente un onanismo intelectual, ¿no? Poder traerlo también al presente, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es? Porque hay algo importante en pensar lo maravilloso, que él también lo aclara en este texto que les pasamos después de ese encuentro, que es que lo maravilloso no es algo lindo, no es algo bello. No necesariamente, digo, algo maravilloso puede ser bello, puede ser terrible, ¿sí? O sea, hay eventos maravillosos que son espantosos, ¿no? No hay algo de lo maravilloso, porque tendemos como a asociar, ¿no?, maravilloso con Disney. A las hadas. Y la realidad, claro, y la realidad, que aparte las hadas, no sé por qué son re crueles, tan claro, buenas. en realidad hay cosas. Son re, claro, o sea, originalmente eran seres bastante, que estaban a la defensiva de su territorio, qué sé yo, no eran gente como todo bien. Necesariamente, es como que entonces hay una frase como muy fuerte en el texto que dice, en el prólogo, que dice: hay todavía demasiados adolescentes que hallan placer en violar los cadáveres de hermosas mujeres recién muertas. Eso es una cita. Y a eso Carpentier agrega: sin advertir que lo maravilloso estaría en violar las vivas, ¿no? Y eso a mí me hace pensar a veces en cómo nosotros observamos o pensamos en hechos de nuestra realidad que tenemos tan naturalizados y tan normalizados que no nos maravillan. Y yo sé que es difícil entender que maravillarse puede venir del espanto o puede ser un sinónimo de horrorizarse, ¿no? Pero eso también nos sucede. No, claro, eso también sucede. Entonces, también está bueno pensarlo como una apertura a esto, ¿no? A poder hacer lecturas o relecturas de la realidad que nos permitan vislumbrar otras relevancias o otros relieves de los hechos que nos circundan, ¿no? Y que muchas veces tenemos también como tan racionalizados y tan automatizados y bueno, también experimentados tan desde una alienación y desde un estado como normal de la conciencia que por momentos no llegamos a captar, ¿no? Que el mundo está, no, esta sensación del mundo al revés, ¿no? Bueno, pero no es agradable mentalmente experimentar eso, yo lo entiendo, ¿no? Pero creo que también está bueno decir que es una invitación, me parece, de esta propuesta a que esto no quede solamente en poder leer un texto en esta clave, ¿no? Que también esto, y Carpentier lo hace, se plantea respecto de la realidad, y esto es aplicable también a nuestro contexto, donde, bueno, hay mucha magia negra operando, ¿no? O sea, mucha gente trabajando en su propio beneficio, ¿no? Que eso es básicamente lo que en cualquier pueblo se entiende como magia negra. Fin, digamos. Bueno, eso, como sí, quería retomar un poco.
y aunque nosotros tengamos como esta imagen de nosotros mismos como muy racional, como que somos personas que nos guiamos por la razón, después todo lo que sucede nos deja muy en evidencia el hecho de que no, que somos personas profundamente irracionales, que todo el tiempo estamos siendo guiados por lo irracional. Pero bueno, hay algo como de nuestra cultura que nos impide un poco a veces poder ver realmente cómo están sucediendo todas estas operaciones que, sí, en un punto son mágicas, digo, que las personas piensen que un político les va a resolver la vida, ¿no? Y que van a empezar a ganar en dólares porque un señor lo dijo, como que pasan un montón de cosas que son muy del plano irracional, ¿no? Bueno, en este sentido habíamos hablado en la primera clase del tema del mito que trae, la definición de mito que trae Barthes también, que está buena para pensar más en lo contemporáneo. En el libro Mitologías, en la parte, bueno, tiene toda una primera parte de analizar los mitos contemporáneos y en la última parte tiene un ensayo que se llama El mito hoy, que ahí él redefine un poco la idea de mito, pues nosotros como que a veces mito decimos, bueno, una narración antigua, ¿no? Que se sitúa en un momento sí, un poco preciso, que explica el origen de algo, etcétera. Bueno, él como que amplía muchísimo esa noción de mito. Y lo que habla un poco es que el mito tiene que ver con un vaciamiento de significado, ¿no? Cuando algo se empieza a vaciar histórica y políticamente y se le empieza a adosar, de alguna manera se le empiezan a asociar otro tipo de significaciones, obviamente con un uso, con una intención, digamos, de manipular muchas veces, porque esto lo hace, por ejemplo, la publicidad. Todo ahora es publicidad para mí, ¿no? Pero bueno, lo hace la publicidad, lo hacen los políticos, lo hace, digamos, esto, por ejemplo, de tomar, hablábamos la otra vez de esto de tomar la palabra libertad, por ejemplo, y de borrar como una cierta historia de esa palabra o una cierta tradición de esa palabra en pos de alimentar otras asociaciones, ¿no? En relación a la palabra libertad, que obviamente tienen un uso político. Sí, todo el campo de la propaganda. Sí. ¿No? Sea política o meramente comercial, como bueno, es una máquina productora de mitos constante. Como, no sé, desde el mito de que necesitas una crema para verte más joven, o sea, eso es, ya, digamos, desde lo más pavo, digo, o menos trascendente en términos de gobernanza, por ejemplo, ¿no? Como hay mitos por todos lados. Sí, o de que un auto te va a dar una potencia y una libertad. ¿Vieron las propagandas de autos? Que en ningún momento hablan de la calidad del auto, de cuántos caballos de fuerza tiene. O sea, te muestran imágenes del tipo ahí subiendo a la montaña con el auto, como esa sensación de potencia, de masculinidad, todo bla. Bueno, eso también es una construcción de un mito, forma parte de estas construcciones de mito en la contemporaneidad. Entonces, como que nuestra intención también es esto, más allá del análisis que hacemos de la novela, es también pensar que esta lente, esta forma de ver la realidad ya no solamente en clave de lo racional, sirve mucho para entender tal vez algunas cosas de lo que acontece, ¿no? Porque a veces desde lo racional no se entiende. Es como que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las personas eligen, entre muchísimas comillas, esto? ¿Por qué apoyan determinados discursos? Bueno, pero hay toda una construcción que no tiene que ver con lo racional, con lo lógico, ¿no? Bueno, algo más de la novela que queramos. Bueno, el tema de la leyenda, tal vez, ¿no? Hablar un poco de eso. Sí, creo que igual, o sea, tiene que ver con, lo tocamos cuando tocamos la parte mitológica, ¿no? O sea, siempre en general cuando, bueno, yo porque nosotros tenemos experiencia de docencia en secundarios, ¿no? Y en todos los manuales es como que tenés mitos y leyendas y como que las leyendas tienen una categoría inferior, ¿viste? Como que las leyendas son las leyendas de los guaraníes y el mito es tipo el mito de el Olimpo, ¿viste? Como que siempre hay algo de, bueno, el mito, no sé, del Génesis, ¿no? Como que el mito tiene siempre como una
Un estatuto. Una categoría, sí, un estatuto superior. Pero la leyenda, un estatuto superior porque también yo creo que hay algo de los mitos que ya... si hablaban de personas que hayan existido digamos, y que hubo un producto de una tradición oral y de un afianzamiento de esas historias y del pasaje de eso de generación y de la transmisión, digamos, generacional, si algo de eso tiene un anclaje en lo histórico, es incomprobable, porque digamos, estamos muy lejos en términos temporales y porque gran parte de eso fue de tradición oral, ¿no? Pero con las leyendas sí, eso se puede ver mucho más fácilmente. Que tienen y creo que sí, esa es como una característica más distintiva, o sea, con sentido, ¿no? No en pos de darle un estatuto distinto, de hecho no es una característica que vaya a darle un estatuto distinto, dentro de todas las características que sí lo hacen, pero hay algo de un anclaje en la realidad de la leyenda, ¿no? Hay algo de esos personajes o esos lugares o accidentes geográficos que se explican y que se tematizan en una leyenda que tienen un anclaje en la historia. Entonces está como en un lugar intermedio entre mito e historia, la leyenda, ¿no? Tiene esa amalgama. Y a diferencia de esto que hablábamos al principio, ¿no? de una recolección histórica de los hechos, o sea, de una recolección estrictamente histórica, historicista, digamos, de los hechos, también contempla la dimensión de las creencias, ¿no? Esto que vos traías también con el ejemplo del bombero, ¿no? Cris, que se contemplan esas narrativas también y esas experiencias de la realidad, ¿no? Entonces acá está digamos, no hay una exclusión de eso en la novela de Carpentier. Eso es parte de la historia, digamos, y esas leyendas tienen o sea, tienen tanta validez en el trabajo cronístico que hace Carpentier, como otros hechos que están fehacientemente documentados, ¿no? Claro, todo lo que tiene que ver con Macandal, ¿no? Con el personaje de Macandal, que es un sujeto histórico, o sea, existió, sí. Y él, por ejemplo, hay una parte, Macandal, bueno, era un esclavo que después de un accidente pierde una mano. Bueno, en un momento se escapa y empieza a pensar toda una suerte de rebelión, pero antes de llegar a ese punto pasa por un montón de metamorfosis animales. Y toda esa cuestión, todo ese acontecimiento en la novela está contado como algo que efectivamente sucedió. No está contado como, bueno, y estos tipos pensaban que Macandal... No, está contado como esto, como lo que dice como parte de la historia, ¿no? Entonces, eso que en algún punto, y me hacía acordar, me acordé recién mientras te escuchaba, digo, pensando, por ejemplo, en los relatos de la antigüedad, pensando, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Digo, son relatos que operaban de una manera histórica, pero que también operaban de una manera mítica. O sea, eso no era histórico en un sentido de que la gente estaba pidiendo como que, bueno, que se documentara todo tal cual había pasado. De hecho, hay presencia de dioses, hay un montón de cosas que serían más desde el plano, para nosotros, desde nuestra mirada contemporánea, sería algo de la creencia. Pero esas cosas estaban mezcladas, ¿no? O sea, estaba mezclado lo religioso y lo histórico, y eso tenía una función en la sociedad que también tenía que ver con una historia, porque tenía que ver con decir, nosotros descendemos de esos héroes, tenemos todos estos valores con nosotros. Entonces, esto para ilustrar de alguna manera que estas divisiones fueron más un producto, no solamente de la modernidad, digamos, pero que sí no existieron siempre en toda la historia, ¿no? Sí, de hecho Alejandro Magno se la pasó recorriendo sitios
de religión, digamos, y para él fue muy importante, digamos, por ejemplo, la figura Aquiles, ¿no? Los héroes, de hecho él llegó a pensar a sostener que era un semidios, o sea, un héroe, digamos, en los términos así descriptivos, digamos, de estas categorías de semidios, ¿no? Y bueno, y así logró lo que logró, qué sé yo, se murió a los 33, no sé qué edad se murió Alejandro Magno, pero Sí, muy chiquito. logró hacer una cantidad de cosas que entonces mueven los hechos. Digamos, las creencias son parte en el sentido de que integran nuestras prácticas, ¿no? Están animadas, no están escindidas, están integradas. Después, qué tanto de eso queramos reconocer y qué tanto de eso efectivamente alimentemos en nuestra experiencia, bueno, ya es otra cuestión, pero... Sí, sin ir más lejos, digo, una persona que debe considerarse una persona racional y que fue economista, no sé qué, está hablando de las fuerzas del cielo, ¿no? O sea, claro. Digo, a eso apuntamos, que en realidad esta gente no se va a autoconsiderar como que son irracionales o que están abonando a cuestiones de la creencia, pero ya desde su discurso todo el tiempo están hablando de cosas, de las fuerzas del cielo, de, bueno, no sé, esas cuestiones más de sí, místicas. Más místicas, sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, no sé, algo más de que queramos comentar de esto. Que quieran traer ustedes o comentar o reflexionar con lo que venimos charlando hasta acá. O preguntas que les surjan, no sé, no importa, aunque no hayan leído, no importa. Preguntas filosóficas pueden ser. Yo venía escuchando esta cuestión de la publicidad, ¿no? Y volviendo al tema de lo real, de lo maravilloso, de lo surreal, está bueno detenerse en este tipo de publicidad de perfume o de teléfonos celulares, ¿no? A ver. No sé, en una publicidad de teléfonos celulares, por ejemplo, muestran a pibes bailando, de repente un fondo de colores súper chillones, música muy actual, y parece que nada tiene que ver con nada y de repente es un reflejo de lo que un adulto productor de publicidad percibe como motivaciones de juventud. Lo mismo pasa con el perfume, no sé, no se me ocurre ninguna publicidad puntual, pero de repente hay una señora muy elegante andando a caballo arriba del mar, por ejemplo. Sí, es re de perfume. Y de repente eso quizás sea lo que asociamos a la elegancia. Digo, cuánto de maravilloso hay ahí y cuánto tiene que ver lo maravilloso con el famoso asombro filosófico. Digo, no sé cuánto pasa en la novela de Carpentier, porque no la leí, pero si está ligado a eso, me parece que es espectacular la forma de construir desde ahí, más allá del resultado, ¿no? Uno habla de publicidad porque es lo que me quedó ahí trabado mientras las escuchaba. Pero no sé cuánto pesa esta manera de narrar y cuánto tiene que ver en sí en la novela. Digo, veo la publicidad del celular y de repente todos escuchamos música y bailamos como un bailarín de breakdance, no sé. Claro. Tal vez podríamos hacer como una diferencia también entre lo mágico y lo maravilloso, ¿no? Porque sí, nosotros estamos rodeados de magia. Esto es magia, o sea, es una señora andando en caballo en medio del mar, sí, y es magia. Pero también lo maravilloso, porque él lo trae también, todo lo que sucede en la novela está muy anclado, por ejemplo, con el vudú, ¿no? Con todas unas, digamos, una religión, una forma, un conjunto de prácticas también, ¿no? Muy... que surge también de un entrecruzamiento entre otras formas que venían de África, ¿no?
Y entonces todo lo que sucede también tiene un fundamento, un fundamento muy, si se quiere, muy sagrado, por ponerlo de una forma, o muy anclado también en una tradición cultural antiquísima, digo, porque todo el tiempo también se habla del África, ¿no? Como ese lugar en donde ocurren todas estas cosas maravillosas. Entonces, es como que lo maravilloso también tiene como otra profundidad, ¿no? Tal vez, como algo más, no quiero decir ancestral porque es una palabra que ya está medio rota, todo el mundo la usa como muy para todo, pero sí, que tiene como una... que responde a una forma de comprender el mundo y de comprender las fuerzas del mundo como muy, ¿no? Eso, ¿no? Sí, trascendental, podemos decir. Claro, no simplemente como, bueno, eso, flashearla, es como... sí, yo tal vez haría como también esa diferenciación. Es interesante también el tema del vudú y lo que está ligado a África desde un punto de vista quizá más antropológico. No me quiero meter en un terreno complicado, pero digamos, en teoría es el origen del ser humano. Y todo lo que viene desde ahí, desde semejante antigüedad, todo lo que tiene que ver con tradición, permanece gracias a este tipo de movimientos culturales. No es casualidad que el vudú sea una tradición tan antigua que se haya esparcido tanto y que esté ligada íntegramente al comportamiento humano, más allá de lo mágico, de lo maravilloso. Sí. Eso también es como para tener en cuenta. No sé, yo haría una lectura desde ahí también. Es una novela histórica con esclavos, con el África profunda inserta en América Latina. Ahí ya tenés todo lo maravilloso, claro, eso ya es maravilloso. Sí. Ya es un montón, claro. Ya es un montón, sí. Sí. Bueno, no sé Sí, si... también hay... Yana, ¿vos querés mencionar algo o algo para acotar? Yo te pregunto para dar lugar, ¿eh? Yo tengo una cosita para decir, pero... Sí, me quedé pensando como dos, tres cositas, como me quedé pensando en la cuestión de artes y mitologías, me acuerdo que lo leí hace mucho, me flashó un montón, me acuerdo mucho de las descripciones de los mitemas, que son como esas unidades más chiquitas que van transportando el mito después, se van armando. Y me acuerdo que creo que uno de los ejemplos era el análisis de una película sobre el Imperio Romano, el cuerpo de un guerrero, ponele, y no sé, el cuerpo con aceite, aceitado, como... de ese ejemplo. Que no sabes hacer una porno, ¿viste? De repente, como... de repente... por un momento te confundís. ¡Ay, partes, por favor! No, pero que me pareció muy interesante porque dijo, bueno, que esa imagen que transporta, ¿no? Como con qué se va llenando eso, como no tanto que claro, que está hasta cierto punto que hay como un vaciamiento del significado, pero para mí siempre lo pensé un poco que hay no sé si tanto un vaciamiento, sino que se va superponiendo a ese significado, se van armando como relaciones hacia otras cosas, ¿no? Sí, Como qué significa el sudor en cierto contexto, a qué nos lleva, dónde veo el sudor y qué significa en cierto contexto, y bueno, sí, y totalmente. qué emociones me despierta. El vaciamiento él lo dice, él lo plantea, por ejemplo, con un ejemplo, que habíamos dado ¿te acordás del chico, el chico afrodescendiente que él cuenta que que está haciendo la venia. claro, que va a una peluquería y encuentra una revista con un chico afrodescendiente con el uniforme francés, el uniforme militar francés, mirando a la bandera francesa, como ahí con lealtad. Y él lo que dice ahí es que lo que se vacía de significado es toda la historia de la colonización, como que
cuando vos ves esa imagen, no estás pensando, esta persona que probablemente sus padres fueron arrancados de su territorio, llevados a Europa, que después... No, digamos, de alguna manera se silencia o se minimiza eso, y lo que se pone en relieve es, bueno, cómo Francia alberga a todas las culturas y logra que sus hijos, ¿no?, tengan fidelidad a la bandera. En ese sentido, tal vez dice... Pero sí, es cierto que en realidad se superpone, hay como una superposición. Sí, total, pero está súper... Sí, no, por ejemplo, de esa parte me había olvidado un poco, pero es, sí, como lo complejiza. Sí, claro, igual está están las dos cosas, claro. Están las dos cosas, porque si no se superpusieran, no habría forma de hacer que esa persona negra esté incorporada, asimilada a el mito de la hegemonía. Entonces, si se superponen, esa superposición requiere que una cosa se subsuma a la otra. En ese sentido, hay un vaciamiento de algo para llenar el mito. Total, sí. O sea, pero sí, es claramente ese contenido está, solo que cambia, digamos, su funcionamiento, ¿no? En favor del mito. Total. Sí, muy interesante, está muy bueno. Como lo tengo que volver a leer, me parece, porque... No, y lo otro habías dicho que te habían quedado un par de cositas. No, como también una cosa de nada, que habíamos hablado de lo que está haciendo Milei con el concepto de libertad y todo eso, que también me parece que se ve mucho en los medios, que justamente hay ciertos conceptos que, bueno, que son tan amplios para mí, que todo el mundo piensa que estamos pensando lo mismo y a la vez todo el mundo está pensando otra cosa, ¿no? Como son conceptos que son como muy potentes, que tienen como toda una carga fuerte, pero que al fin y al cabo nadie sabe bien de qué estamos hablando, ni sé de qué está hablando la otra persona, por ejemplo. O sea, pero todos estamos de acuerdo con no sé qué. Como que también ese nivel de confusión cuando se trata de términos tan complejos, ¿no? Y tan cargados. Sí. Y tan cargados de mitología, además. Bueno, ayer vi un meme muy gracioso, bueno, en realidad no es gracioso, pero bueno, yo me reí, porque vieron que Milei alimenta mucho esta idea del mito. Es triste. Claro, sí, yo ya me río de lo triste, pero no. Sí. Vieron que Milei alimenta mucho esta idea del mito de la Argentina del siglo XIX, ¿no? Como ¡ay, de Roca, qué pesadilla! Toda una cosa. Bueno, eso ahí tenemos para mí lo mítico. Porque, bueno, el meme que vi fue que ponía como Argentina era potencia mundial a fines del siglo XIX, y aparece el cuadro, vieron, de Ernesto de la Cárcova, de Sin pan y sin trabajo. Claro, porque es eso, se construye todo un mito basado en qué, vas a ver, cuando en realidad, digo eso, había un montón de inmigrantes pobres, había un montón de gente que no tenía comida, como que estaban pasando un montón de cosas, y sin embargo se construye este mito de la potencia argentina, que hasta el día de hoy, bueno, más que nunca sigue súper vigente, ¿no? Sí. Y sí, lo que decís, Diana, de las palabras también, ¿no? Como... que yo creo que está relacionado con este vaciamiento del que hablábamos, como que hay palabras que se les suprime, se suprime ciertas tradiciones epistemológicas, y bueno, y quedan simplemente como eslogan o como palabras que resuenan afectivamente, ¿no? Sí, yo también creo que tiene que ver con, no sé si me escucha ahí. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Con la valencia de las palabras, ¿no? Como esto de lo maravilloso que mencionaba Abril, que no siempre tiene que ser algo bueno, cómo se está manipulando también desde una construcción política lo negativo asociado al campo popular. Total. Ahí nace otro mito también. ¿Por qué el negro, perdón la expresión, ¿no? Pero es lo que se utiliza, para tener acceso al consumo si no trabaja? Y eso es algo que sucede mucho acá. Yo vivo en Baja